Buenos días desde el aeropuerto de Santiago, terminal nacional. Hoy volamos a la isla más remota y misteriosa de toda América. Isla de Pascua o Rapa Nui es una diminuta isla en medio del Pacífico, del tamaño de micropaíses como Liechtenstein y a más de 2000 kilómetros de la población más cercana, Pitcairn, otra isla por algunos considerada la más remota del mundo y donde apenas viven 50 habitantes. Más allá de eso, se encuentra a 3700 kilómetros de la costa de Chile, país al cual pertenece. Esto la convierte en una de las islas geográficamente más aisladas del mundo. Además es muy llamativa culturalmente, tiene menos de 10.000 habitantes, entre los cuales aún perduran los nativos Rapa Nui, con costumbres ancestrales bien particulares y sobre todo el misterio de los famosos moais, las esculturas de piedra conocidas en todo el mundo que se encuentran por toda la isla y que la gente aún se pregunta cómo acabaron ahí. Mira, tiene hasta su propio cartel, su propio sector dentro del aeropuerto. Mira, hay que llenar un formulario especial primero de todo. He tenido que escanear, pero es que es heavy. Tiene un sector del aeropuerto y el control de seguridad y de pasaportes, todo dedicado a Rapa Nui, ¿eh? Y hay que tener una reserva en uno de los alojamientos autorizados por el gobierno, vuelo de salida. Y ahí está, 11:55 Rapa Nui, Easter Island, puerta A8. Aquí ya está todo el mundo esperando. Pero mira esto, un 787, un avión grande para ir a Isla de Pascua. ¿Qué cojones? O sea, que va un montón de gente a esa isla perdida en mitad del Pacífico. Son 5 horas y media hasta Rapa Nui, lo cual es una barbaridad para un vuelo doméstico. Pero es que vamos a cruzar medio Pacífico para llegar allí. Y la única forma de llegar hasta allí es desde este aeropuerto, desde el de Santiago de Chile. Aunque hay que decir que hay vuelos cada día hacia allí, está bastante bien conectado. Antes había vuelos también a Tahití, pero se pararon en 2020 con la pandemia. Así que actualmente desde aquí es desde el único lugar desde donde se puede volar a Isla de Pascua. Hola, buenos días. Pero la verdad, la cantidad de gente que hay, esto es muy turístico. Y mira, este bicho de avión tal vez podría llamarse también la isla turística más remota del mundo. Hola, gracias. Mamita. Es que parece que estoy volando a Europa. Mira la cantidad de parches que tiene este avión en la sala. Anda, anda. LATAM me va a ayudar a hacer la promo de Hola Flying. Gente, contemplad la inmensidad del océano Pacífico. El océano más grande del mundo. Y nosotros nos dirigimos a un pequeño puntito de tierra perdido en medio de la inmensidad. Ni siquiera aparece en el mapa. Lo que sí, mirad qué nubes más raras, tío, las que hay por aquí. Están guapas, eso sí. Son realmente como algodones desperdigados flotando, A 8 minutos de aterrizar, 31 kilómetros, todavía ni rastro de la isla. Es que la vamos a ver cuando estemos ya a muy baja altura, en el último momento, creo. ¿Te puedes creer que estamos en la aproximación final y todavía no la he visto? Ahora sí. Ahora sí. Loco, loco, loco. Y todo eso serán moais. Todo eso serán moais. No me lo podría llegar a creer, Pues nada, acabamos de llegar a la isla más remota de América. ¡Epa ahí! Literal, la pista de aterrizaje, el aeropuerto, ocupa todo el ancho o todo el largo de la isla, todo el ancho. Y ojo a esto, nada más aterrizar ya tengo internet. Bendito sea Hola Fly. Dios santo, qué locura es esta. Lo que no tiene sentido es que estos aviones vengan a este sitio. Eso sí, todo el mundo, yo incluido, haciendo fotos y vídeos del avión. Es un parque de atracciones esta isla, parece. Pero es que mira, es heavy, Esto, mira, esto es la terminal. Unas chozas, básicamente. Todo el mundo se hace fotos con unas... Pone Iorana, no sé qué es. Iorana, me daría cuenta luego, es la palabra que más escucha un viajero en Isla de Pascua. Sirve para dar la bienvenida, así como para saludar y despedir. Mira, aeropuerto Mataveri, mira esto, tío. Mira esto. ¿Qué cojones? Pasajeros en tránsito. ¿Y a dónde coño se supone que se puede hacer tránsito desde aquí? Una ballena, un cachalote es esto, ¿no? Esto sí que tiene ciertas vibes a esos países y aeropuertos de Oceanía donde estuve hace año y pico, Bueno, acabo de alquilar este Suzuki Jimny de aquí. Es un coche muy popular ya. En un rato que llevo en la isla lo he visto por todas partes. Y para empezar, vamos a dar una vuelta de reconocimiento por el pueblo. Pues veréis, esta
es la avenida central, la avenida principal de Hangaroa, que es el único asentamiento de Isla de Pascua, de Rapa Nui. Esta avenida ya me la he cruzado antes viniendo del aeropuerto, entonces ya la he visto una vez. Eso de ahí es el mercado artesanal, que iremos a visitar luego. Esta avenida baja hasta la playa, donde también iremos ahora en un momento, y vais a ver. Lo primero que me ha sorprendido es la cantidad de negocios que hay por aquí. Montón de tiendas de souvenirs, cafeterías, bares, restaurantes, un centro comercial por ahí, una especie de centro comercial. Esto tiene más baches también que todo, ¿Veis más souvenirs? Esto de aquí vendría a ser el centro del pueblo. Y después esto está lleno de alquileres de coches por aquí y empresas de tours, de actividades turísticas, alquiler de bicicletas, quads, cafetería, heladería, ropa, souvenirs, hotel, cafetería. Y por aquí empezamos a alejarnos un poquito del centro. Se notan unas vibras muy pacíficas, valga la redundancia. Mira, me he apartado un momentito porque mira lo que pone ahí. Hay un cartel que pone Asamblea Territorial para Conocimiento Nacional e Internacional. El reino Rapa Nui jamás entregó ni cedió la soberanía a Chile. Tratado del año 1888. Ese es el año en el que oficialmente se anexionó Rapa Nui a Chile. Pero no sé qué quiere decir exactamente ese cartel. Si es de gente molesta con ese tratado. Pero es que será esto. Aquí hay una bandera de Rapa Nui. No sé si esto podría ser el Parlamento realmente o no. Ni idea. Tal vez el antiguo Parlamento. No creo que sea el actual, no parece en uso. Panadería y pastelería hay Itu. Pero mira, es que mira qué idílico esto. Mira esto, Mataroa, recinto naval. Y aquí una estatua de un señor. Seguro que es algo de la Armada de Chile. Mira, Arturo Prat, héroe de la Marina de Chile. Ofrendó su vida por la patria en el combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879. Kona o Mamari, distribuidora de huevos. Hostia, una huevería. Después, esta de aquí es conocida como la Avenida del Aeropuerto. ¿Por qué? Pasa por el aeropuerto. Y este es, damas y caballeros, el aeropuerto de Mataveri, el aeropuerto de Rapa Nui, donde he llegado un rato antes. Es curioso verlo ahora todo vacío. El parking estaba absolutamente petado y esto estaba lleno de gente. Pero ahora, mira, en cambio sigue abierto. No sé por qué está abierto eso de ahí, la verdad. No hay nadie, absolutamente nadie. Pero está abierto por alguna razón. Antes de continuar, como bien decía la TAM, no llegues a tu destino sin tener ya internet. Para eso yo hace ya mucho tiempo que uso Holafly, que era súper conveniente, pero es que se ha vuelto todavía más. Y es que han sacado su nuevo plan global, con el cual ya no necesitas una SIM para cada país o para un área geográfica, sino que con un solo plan tienes internet en 113 países de todo el mundo. Solo tienes que elegir el día de inicio, final del viaje y ya está. Eso sí, tienes que asegurarte que el país o países a los que viajas están cubiertos por ese plan. Si no, tienes un montón de otros planes para un montón de otros territorios en su web. ¿Pero qué es una SIM? Ya lo sabréis seguramente, es como una SIM pero digital, lo que significa que no tienes que andar cambiando la SIM física cada vez que llego a un país distinto, sino que desde la app o desde la web se pueden hacer todas las modificaciones necesarias. Aparte tienes datos ilimitados, con lo cual no tienes que ir pensando en ahorrar en ningún momento. Los puedes compartir con otros amigos o con otros dispositivos, cosa que yo hago todo el rato para tener internet en el ordenador cuando estoy por ahí. Es una maravilla. Yo os recomiendo probarlo. Podéis poner este código, que también está en la descripción, al finalizar vuestra compra y tendréis acceso a vuestro plan con descuento. Seguimos para abajo hacia la playa. Queremos ver la parte del paseo del pueblo. Uf, esto promete mucho, ¿eh? Ah, esto es una guarnición de la Marina. Bueno, pues nada mal sitio para tener un cuartel, ¿eh? ¡Epa ahí, mira! Mamita. Dios santo. No me lo puedo creer, ¿eh? Qué puta pasada de sitio. Es idílico, ¿eh? Con los banquitos estos para que la gente se siente simplemente a contemplar el puerto y el atardecer, al fresquito con la brisita. Este sitio también me han dicho que es tremendo para ver los aterrizajes de los aviones, porque veis, justo ahí termina o empieza la pista de aterrizaje
y casi siempre viene aterrizando desde aquí. En fila en el aeropuerto por aquí, entonces desde aquí o desde allí abajo incluso ves el avión pasarte a metros por encima. Y uno grande, ya lo habéis visto, son 787 los que vienen aquí. Este es uno de los puertos pesqueros principales de Rapa Nui y de Hangaroa. Aún hay bastantes locales Rapa Nui que se dedican a la pesca. Y después, por ejemplo, esto es interesante, estas dos barcazas que hay aquí son las que casi todos los suministros y víveres vienen en barco, todo lo que sea no perecedero, y después coches, materiales de construcción, todo viene en barcos grandes de carga que vienen 2 veces al mes, pero esos barcos no tienen ningún puerto o muelle en condiciones donde puedan atracar. Entonces lo que hacen es, se tienen que quedar unos cientos de metros mar adentro, y son estas dos barcazas de aquí las que se dedican a salir hasta el barco e ir trayendo la mercancía hasta aquí, hasta el muelle, ellas que sí pueden atracar y meterse aquí. Y por último, cómo no, un moai, el moai guardián del puerto. Eso me lo han dicho antes y por eso lo sé. Como que la isla de los moais es esta. Si es mundialmente conocida es por esos bichos de allí, esas esculturas. Mira, veis, ahora por la tarde está bastante tranquilo, no tiene demasiada actividad. Tenéis el amigo moai por atrás. Hay unos pescadores haciendo un mantenimiento a su barca. Esto de aquí eran las barcazas antiguas. Una pequeña playita también. Un chaval bañándose. Unos turistas de paseo. Y mucha gente dándose el paseo vespertino. ¿Veis lo que os decía? Mira este sitio, tío. Es que no tiene ningún sentido absolutamente. Simplemente increíble. Y después que alguien me explique estas casitas, estas cabañas de aquí. Imagínate vivir aquí. Demasiado nivel. No sé qué decir, mirad esto. La gente ahí relajándose en la hierba con el sol. Y ahora llegamos, si podéis ver, el centro del pueblo de Hangaroa, la parte costera. Aquí ya empieza a haber un poco más de tráfico, ¿eh? Pero mirad lo que quería enseñar. Una sucursal del Santander. ¿Será la sucursal del Santander más bonita del mundo? Por dentro nada, es un banco más. Sí que tiene una escultura de madera más o menos. Mirad, es que lo que llevo diciendo un buen rato, está todo lleno de bares, terrazas, guapísimas, ¿eh? Pero mira, allí hay otra, ¿qué sitio? Que eso, que el turismo aquí está muy desarrollado. Y de hecho creo que es una de las mayores fuentes de ingresos y de empleo en toda la isla. Creo que un porcentaje bastante grande de toda la gente de aquí la emplea el turismo directamente. Y esto aquí es una piscina natural, una de las dos, creo, que hay en Hangaroa. ¿Ves? La delimitan como esas rocas de ahí, entonces ya puede hacer mal tiempo fuera, que aquí se está bastante bien para bañarse. Pero el principal atractivo de esta piscina es uno que ahora os voy a enseñar. Lo había escuchado, pero ya lo acabo de avistar a lo lejos. Mira, mira esto. Mira quién hay aquí. Ey, no es pequeña, ¿eh? Medio metro de tortuga, dándose cabezados contra el muro. Escuchad el ambiente. Después, mirad esto, porque esto también tiene su qué, ¿eh? Este campo de fútbol, al parecer, lo inauguró ni más ni menos que Pelé. No sé si fue en 2019, 2018, algo así. Ahora nada, ahora están echando la pachanga de viernes por la tarde. Después, uno de los equipos más importantes de Chile, o el más importante según a quien preguntes, Colo-Colo, vino aquí y jugó un partido contra una selección de Rapa Nui. ¿Esto es un partido oficial? ¿Sí? Sí, de la liga local. Ah, una liga local. ¿Cuántos equipos hay en la liga local? No sé exactamente, pero debe ser unos 16 equipos. Ah, wow, son bastantes. Sí. Habéis escuchado, es partido oficial de la liga local. Mira el árbitro. Pues, mira el lineal. Por esta calle así para arriba se llega a la avenida principal, por donde andábamos antes. Y después, mira, aquí la gente surfea, incluso, pum, pum. Hoy no hay olas, o poquitas y pequeñitas, pero por lo que me han dicho, aquí se puede poner guapo y salen unas derechas ahí. Para allá, que diga. Otro centro y otro de buceo y paseos en barca y así. Miréis, están llegando un padre y su hijo en un paseo en pádel. Se ve muy activa y conectada con el mar la gente de aquí. Casi 10.000 personas viven en esta isla, la gran mayoría aquí en el pueblo, pero veis, es un pueblo bastante esparcido. No es un pueblo muy aglomerado.
Continúa el paseo, saliendo un poquito del centro, pero mirad qué jardines, qué paseos, qué vistas, qué luz, qué aire. Y mirad, chavales, la última parada del día. Iba a ser esta para ver el atardecer, pero justo parece que me he perdido el mejor momento porque encima los últimos de estos, el horizonte está nublado. Pero esto se llama Ajuta High y es la plataforma de Moais más famosa, diría, sobre todo porque es la más cercana. Y también, dato importante, aquí está el único Moai con ojos de toda la isla. Mira esto, qué locura, en serio. Mira, 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 mira. Hay mucha gente sola, simplemente contemplando. Tremendo lugar, y muy relajante. Buenos días, vamos de paseo, pipipi. Y mirad esto, es que es para flipar, Mira, 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 mira. Dios santo. Mira para allí también, tempranito para aprovechar la buena luz. Estamos cruzando la isla. Mira cómo conducen por aquí. Míralo con los cascos. Se la suda, Oh, 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 oh. Y cómo promete esto. Uy, cómo promete esto. ¡Dios, loco! ¡Mira esto! ¡Ay! Increíble, Rapa Nui, increíble. Estamos llegando a la otra punta de la isla. Mira, está lleno de vacas esto. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis hoy, amigas? Hay un montón por aquí. Bueno, amiguitos. ¿Qué tenemos aquí? Estamos llegando, después de los Moais, el atractivo turístico por excelencia de esta isla. Damas y caballeros, la playa de Anaquena. Y no hay absolutamente nadie. Esta playa, según me han dicho, está incluso en el top 20 de playas del mundo, según cierto ranking de no sé, de alguna revista o no sé qué. Por aquí, mirad lo que tenemos aquí. Cómo no, unos cuantos Moais también. Pero lo especial de estos de aquí es que esta plataforma de aquí es la plataforma de Moais más antigua de toda la isla que se conserva. Vamos a ver varias plataformas y un montón de Moais por toda la isla, pero estos son los más antiguos. Y se nota porque son más chiquititos. Conforme fueron pasando los años y se fueron haciendo expertos en el arte de hacer Moais, se fueron retando a sí mismos y haciéndolo más y más y más grandes. Los primeros Moais de Rapa Nui. Es que el milagro de esta playa es que con lo rocosa y escarpada que es toda esta isla, de repente tengas esto, arena pura y perfecta, y blandita y blanca. Pues mira, tío, es que no hay nadie. Y muy importante de este lugar, que me olvidé, es que aquí fue donde desembarcaron los primeros habitantes de la isla, que llegaron, se cree, hace ya más de 1000 años. Se sabe con bastante certeza que llegaron navegando desde otras islas de la Polinesia, pero cuenta la leyenda que había un rey tahitiano, Otumatua, preocupado por la sobrepoblación y la escasez de recursos en sus islas, y andaba buscando nuevas tierras donde su gente pudiera prosperar. En un sueño una noche, vio una isla pequeña, deshabitada pero fértil, y con una playa donde sus canoas podrían desembarcar. Decidió al despertar mandar a varios de sus hombres en busca de esa isla, y así fue como acabaron encontrando Rapa Nui. El primer asentamiento de la isla se estableció aquí, en Anaquena, por donde durante varios años fueron llegando canoas con gente procedente de Tahití, y trajeron la civilización a Rapa Nui. Son las 9:15 de la mañana casi. Yo voy a aprovechar y me voy a dar un bañito para despejar un poco porque he madrugado un montón, no me he duchado. Y mirad la cara que traigo. Bueno, mira los cocoteros ahí. Increíble. Chavales, Rapa Nui, Isla de Pascua en su prime, ¿Esto será alguna caseta de socorrismo? Entiendo que a lo mejor en ciertos meses ponen un socorrista ahí. Es que mirad, prácticamente así o mucho peor es todo el perímetro de la isla. Entonces de repente tienes esto de aquí. Es como magia. Otra curiosidad es que este mini bosquecillo de aquí y ese de ahí es bastante popular para que la gente venga a acampar. Pero los Rapa Nui, los locales, son los únicos que tienen permitido acampar ahí. Pero se ven, ¿sabes? No me voy a meter mucho, pero hay una tienda de campaña por ahí, otra por ahí. Veo gente por ahí. Como para no venir a acampar aquí. ¡Wow! Tú, está fresquita, no lo voy a negar, pero no es ninguna locura. Pero mirad, la claridad y la transparencia del agua. Y es todo arena lisa, suave, perfecta, no hay apenas rocas. Y después se supone que cuando le da el sol ya se vuelve como muy azul, ¿sabes? Obviamente el agua refleja el color del este. Entonces, hoy va a hacer sol, ¿no? Pero de momento
Están las nubes ahí. Pero con sol esto tiene que ser... Esta está muy guapa. Mira, justo empieza a llegar la gente ahora. Y lo más guapo es que mirad, ¿veis esto de aquí? Estos son como chiringuitos, pequeños bares, restaurantes para comer, para tomarte algo aquí con esta pedazo de playa. Abren rollo creo que a mediodía o así, a las 12 o así están hasta el atardecer, un poco antes. Mira, pescadito frito local, ceviche, empanadas, cócteles. Mira, mira, mira. Todo así de madera, hojas de estas de palmera. Guapísimo, ¿eh? Después veis por aquí, hay como muchos restos de civilización, ruinas de antiguos pueblos, casas y tal. Pues bueno, antiguamente toda la isla estuvo habitada. Os dije que ahora todo el mundo, solo había un pueblo y todo el mundo vivía en los alrededores del pueblo, ¿no? Pues antiguamente estaban repartidos por toda la isla, había como muchas tribus por toda la isla, hasta que después de firmar el tratado de anexión con Chile, los chilenos le alquilaron la isla a una empresa ganadera que criaba ovejas para vender la lana, inglesa esta empresa, y esta empresa, los ingleses, obligaron a todos los habitantes de la isla a concentrarse, a mudarse al mismo lugar, y ahí fue donde nació Hangaroa. Pero veis, hay como restos de construcciones por todas partes. Mira, de hecho aquí, esto es un sitio arqueológico, ¿veis? Aquí conservan los restos de algún pueblo, de las casas de alguna tribu antigua. Lo malo es que solo se puede entrar con guía, ¿veis? Ahí en esas casetas controlan, y en estos sitios arqueológicos tienes que entrar con un guía o con alguien, cualquier Rapa Nui, tiene que ser alguien local. Pitokura se llama el sitio. Hostia, mira la señal de tsunamis también. Zona de amenaza tsunami. Guapísimo, ¿eh? Y ese monte que se ve al fondo es el Poike, el volcán Poike, una de las 3 esquinas de la isla también. Actualmente fuera de Hangaroa apenas vive nadie. Por aquí, por ejemplo, sí vive alguna que otra familia, pero es que aquí tampoco llegan los servicios de agua potable, electricidad. Entonces lo que hay son alguna que otra finca, cortijos, o sobre todo la gente tiene su ganado por aquí. Ahí hay una casita. Después un cortijo antiguo. Y ojo que llegamos a siguiente parada importante. Esa montaña que se asoma por ahí también es un pequeño volcán, tiene su cráter, pero es la fábrica de los moais, la cantera. Ahí es donde todos los moais de esta isla fueron tallados. Así que, como comprenderéis, su importancia es capital en esta isla. Mira, aquí también se ha quedado a acampar gente. Les gusta la acampada, parece, a los Rapa Nui. ¡Tú! Creo que por ahí se asoman. Veo cabezas. Cabecitas de moais. Hostia, lo que no sé es si se va a poder pasar, ¿eh? ¿Hasta qué hora está abierto? Hasta las 1. Ah, a la 1 empiezan a rodar. Sí. Es que resulta, me enteré que están rodando una película. Hollywood está rodando una película aquí en Rapa Nui, ambientada en los 70. Y muchos sitios de la isla están cerrados, o al menos por franjas horarias del día. Pero podemos entrar. Míralos, tío. Según tengo entendido, toda esa ladera era la cantera. Hostias tú, que aquí está el set. Mira cuánta producción. Hollywood, niños. ¿Veis este coche? Este coche se lo han traído para la película también. Coches antiguos, porque es una película ambientada hace varias décadas. Heavy. Qué heavy esto, tío. La fábrica de los moais, nen. Todos los que se ven son las cabezas. El resto del cuerpo está enterrado. Muchos tienen varios metros más debajo del suelo. Se tallaba todo el frente del moai en primera instancia, después se separaba todo el borde de la roca y la última parte se separaba la parte de la espalda. Cuando se separaba la espalda, se dejaba caer el moai desde allá arriba hasta este tipo de sectores. Y no era muy arriesgado, no se partía al dejarlo caer. Que se resbalaba. Ah, ya. Sí, y después lo vais a ver que hay como canales entre medio, donde ellos dejaban caer el moai. Y caían como hasta estos lugares, y acá habían como algunos pozones. Sí. Entonces se posicionaban ahí y a partir de ahí podían hacer el tallado de todo lo que es la espalda del moai. Por ejemplo, si tú comparas estos dos moai, puedes ver que este moai ya está terminado, se le nota bien todo lo que son las orejas y el cuello, mientras que el moai de allá recién está iniciando esa etapa. Ah, ya. Y todavía no tiene la espalda marcada.
Cuando ya está toda la espalda tallada, el Moai ya está listo para poder ser movido. Después era con troncos y cuerdas, ¿no? Que lo movían. No, esa es una de las teorías, pero es la teoría que está como desestimada. Entonces la teoría más aprobada es que se le amarraban sogas en el cuello del Moai. Sí. Entonces como que le amarraban las sogas y el Moai se iba balanceando. Sí. Y de esta forma se movía. Se tardaban días, ¿no? En mover un Moai. Se cree que hasta años. O no sé tanto. Porque, por ejemplo, mover un Moai de acá a donde están los 15, mucho más cerca. Por eso esa es la plataforma con los Moai más grandes. Sí. Porque no tenían que recorrer tanta distancia. Pero tenemos Moai de acá hasta Hangaroa, que está al otro lado, que ya es una distancia mucho más larga. Qué locura. Pues el tamaño que tienen es una locura, ¿eh? Es que mira, desde aquí se puede ver toda la ladera de montaña entera salpicada de Moais, de cabezas, de trozos de Moais. Mira, mira qué barbaridad. Mira el Moai ahí. No me había fijado. Ahí está como toda la forma. Estaba listo para ser sacado de ahí. Has dicho que solo aquí en la fábrica había como 300. Casi la mitad de todos los que se han hecho están aquí todavía. Guay, estos eran restos de cómo tallaban la roca, ¿no? Ahí es una cabeza gigante. Yeah. ¡Ah, hostia! Sí, sí, sí. Qué fuerte esto, ¿eh? Seguramente estaba todo esto cubierto de roca. Y es que por aquí se nota vasto haber sido tallado. Es impresionante este de aquí, ¿eh? Mira, tenían ya como toda la cabeza tallada, todos los bordes también. Y no sé, creo que faltaba a lo mejor un poquito por la espalda y dejarlo caer ya. Buah, esto es una locura también, ¿eh? Acá tenemos primero algunos petroglifos más modernos, como acá en las paredes. Y acá hay principalmente 3 Moai. 1, 2 y 3 allá. Ah, ese no lo había visto. Bueno, movidas del rodaje. Todo esto son muestras de las piedras volcánicas de esta isla. Mira, obsidiana, chaval. Pero la que os quería enseñar es esta. Esta es la más espectacular de todas. Con este tipo de piedra es con lo que se tallaban los Moais. Y algunas son como muy pesadas, como esta. ¡Qué heavy, tío! Imagínate tener que tallar esos Moais gigantescos, pura piedra, ahí a golpe de piedrita esa con la que habéis visto. Yo me quiero morir, ¿eh? Si tengo que hacer eso. Esto quería enseñar también. Trail Sendero Teara o Te Moai. ¿Sabéis lo que es esto? Mira, ¿veis el pedazo de Moai aquí caído de boca? Y allí otro también. Este era uno de los caminos, una de las rutas por las que movían los Moais desde la cantera a distintas partes de la isla. Este iba hacia allí y había como 4 o 5 rutas distintas a distintos puntos de la isla. Mira aquí también, mira qué pedazo de Moai caído de boca. Es que muchos se les caían, pero lo que es una locura, por ahí también hay varios caídos, que a base de tirones de cuerda llevaran estos pedazos de bichos desde aquí hasta cualquier parte de la isla. Toma ya, aquí estamos. Chavales, mirad esto. ¡Qué impresión! Esto de aquí es Ahu Tongariki, la mayor plataforma de Moais de toda Rapa Nui, con 15 ejemplares. Alguno de ellos grande, ¿eh? Parece un ejército. Esto es curioso también. Aquí están esas rocas, como 7 pucaos, que eran lo que como representa el pelo, lo que iba encima de las cabezas de los Moais. Pero en la restauración que hicieron de esta plataforma, que fue dañada hace unas décadas, no supieron identificar cuál pucao correspondería a cuál Moai. ¿Y el entorno qué? ¿Qué me decís del entorno? Míralos ahí, dando la espalda a estos pedazos de acantilados. Ese es el Poike, el volcán ese, y mira cómo acaba ahí todo cortado sobre el mar. Y lo curioso, llamativo también es que mira, aquí hay como un mini puerto, mini muelle. Al parecer es como una pequeña comunidad de pescadores que creo que no viven aquí, me dijeron, pero sí que tienen sus barcas y sus cabañitas hombre, imagino que alguna vez pernoctarán ahí, pero es más sus cabañas de trabajo, de pasar el día. Es que mira, es una pasada. La cantera, los pescadores, la plataforma más grande de Rapa Nui, el volcán Poike y pedazo de acantilados. Pipi, permiso. Gracias. Mira, la manada de caballos, tú, que hay aquí 20 por lo menos, ¿eh? A ver si nos dejan pasar también.
Mira, esto es interesante. Ahora se ve allí de frente un volcán, que es la esquina suroriental de la isla, y ahí atrás el Poike, que os dije antes, que es otra esquina. Eso y eso son las dos esquinas más largas, más distantes entre sí de la isla. Mira, ni siquiera hay cobertura ahora mismo. Realmente sales de Hangaroa y hay muy poca cobertura. Y como cambia el tiempo también. Hace 5 minutos estábamos ahí en la otra punta de la isla, al sol espectacular. Y mira, de repente llegando a Hangaroa, no lloviendo, pero sí está bastante nublado. Y aquí la carretera tiene bastante pinta de haber llovido hace no mucho. De vuelta en Hangaroa, me recibió en su casa Jackie, la directora de la Academia de Rapa Nui, para que me contara sobre el idioma nativo y las tareas para conservarlo y divulgar lo que hacen. Es que yo fui directora del colegio, Sí. soy educadora de párvulo y ahora me dedico a buscar formas cómo poder revitalizar el idioma. Este es material que usáis para la academia, para dar las clases. Para entregar a los colegios. Ah, sí. Vosotros preparáis material para los colegios, Para los ¿no? colegios. Este es de los animales. Sí. Sale un poco de onomatopeya, pero este lo hizo una mujer Rapa Nui que vive en el campo. También he escuchado como que en la escuela no lo se enseña muy pocas Muy pocas horas. 2 horas no sirve. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es el traductor Rapa Nui. Estáis haciendo un montón de cosas, Sí, este es un diccionario semántico, ¿viste? Este es el borrador del diccionario. Sí. Y con otros idiomas polinésicos, con el tahitiano, con, no sé, el tonganés, o idiomas así, son más o menos entendibles entre sí. Con el maorí. El maorí es de Hawái. Es de Nueva Zelanda. Pero toda la Polinesia. O sea, tú hablas Rapa Nui con alguien de Tahití, él habla en tahitiano, más o menos os entendéis, ¿no? Sí. ¿Y tú notas que a la gente joven les interesa el Rapa Nui? Mucho. Bueno, sí. Mucho. Ahora los jóvenes se dan cuenta del valor que tiene. Qué bueno. Pero hubo un tiempo que se les prohibió hablar. Y este es el material, lo creamos nosotros normal, por eso no está muy... Este es un libro para el profesor, porque como hay muchos profesores continentales, en donde salen todas las oraciones, las frases, cuando el niño se levanta, que te sienta, que te pare, que va al baño, que no va al baño, que es recreo, cuando llega la mañana, cuando toca la campana, todo eso está aquí. Wow. Entonces este material que hacéis se usa en las escuelas, ¿no? Se usa en la escuela. Estas palabras estáis buscándoles una palabra en Rapa Nui. En Rapa Nui para poder ponerlo, porque no existe eso. Medio ambiente es una palabra nueva, cambio climático también una palabra nueva, entonces eso estamos. ¿Y cómo hacéis para inventar una palabra? Que tiene que ver con el concepto. Sí. Por ejemplo, hay algunas que existen antiguamente y está relacionado con algún objeto, con algún con algo ancestral, y de ahí lo tomamos, lo discutimos y ahí lo ponemos. Pero después tenemos que socializarlo. La otra vez hablamos de una montaña rusa. La montaña rusa es... ¿Y cómo lo hacemos? Dijimos Hakapei Lutia, Hakapei, porque el cerro ese que está a Caminonaquen, hay un cerro donde se hace un deporte ancestral que se desliza. Se llama Hakapei. Entonces, Hakapei y Lutia es rusa. ¿Puedes decir un par de frases en Rapa Nui así para ver cómo se suena? Aroha tukiarama, aia, que tangata o tehinua paniora, yo me ya Rapa Nui, morara, umataita y taktereinga o Rapa Nui. Y ahora narama pejecoe es ¿cómo estás? Tú tienes que completarme divariva. 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 Entonces vamos de nuevo. Pejecoe. Divariva. Divariva, muy bien, cuando estás bien. Cuando estás más o menos tú dices NA. NA. Y cuando estás mal, te voy a preguntar y tú me dices dakerake. Pejecoe. Dakerake. Dakerake. Uno está dakerake cuando está enfermo, cuando está bajón, un montón de cosas. Es verdad.
Esto lo he visto, bastantes casas la tienen, ¿no? Sí. ¿Tiene un poco la forma de la isla o no tiene nada que ver? No, la forma que representa Ah, un barco, una embarcación. una balsa de la llegada del primer rey a la isla. Entonces, un lado está su hermana Baripúa y en el otro lado está el rey Hotumatú. Sí. Esa es la explicación que me han dado a mí a través de la tradición oral. ¿Y los colores se sabe por qué rojo y blanco? El color rojo corresponde a lo que es la sangre, la vida, la energía. Sí. No puede ser. Lo último que me esperaba yo encontrar en Isla de Pascua es una fucking bujanca soviética. Y esta cosa es escritas en cirílico. Nasibia hacia ti. Posiblemente las mejores furgonetas 4x4 jamás construidas. Hospital de Rapa Nui. ¿Habéis visto? Se nota bien moderno, ¿eh? No es una locura grande, pero joder, para la isla, mucho mejor que los hospitales que vi en Nauru, Tonga, Kiribati y países por el estilo. Realmente nada mal, ¿eh? Y me alegro por la isla. Que tenga un hospital en condiciones, sí señor. Wow. Y la otra piscina natural que os había dicho que había y que falta por mostrar es... ¡Pum! Aquí está, aquí la tenéis. Esta se nota más piscina, ¿eh? Ya puede haber las olas que quieras afuera, que aquí, con este murito de roca, adentro estás en la gloria. Estoy dando un paseo mañanero para ver. Mira esto. Aquí gallinas y pollos se ven por todas partes. A ver si las vemos ahora también por el centro del pueblo, ahí paseando como ciudadanos más. Creo que esto de aquí es uno de los colegios de Angaroa, una de las escuelas. Pero, pues que mira, sábado por la mañana está absolutamente desierto esto. Está la verja abierta, sí, voy a dar una vuelta. Mira, aquí parece que hay una de las aulas con ventana abierta. Pues nada, el colegio de Angaroa por dentro. Aquí está el patio, pequeño parque y la zona deportiva, la cancha de fútbol, básquet. Hay varios murales chulos por las paredes del colegio. Este, bueno, evidentemente Moais, otra mujer indígena polinesia, supongo. Ah, mira, aquí pone, esto es primero A, segundo A. Aquí en una especie de almacén que tienen. Hay pintadas de Star Wars, caras de polinesios. Y esto es la isla. Creo que esto es la isla vista desde arriba. Nosotros estamos como por aquí. Bueno, básicamente eso es una escuela de primaria. Hay varias escuelas. Esta fue la primera de la isla. Y después hay una de secundaria. Después mirad este edificio de aquí. Creo que está cerrado, pero tiene pinta de ser una biblioteca, yo creo. Mira. Pukamote Taatoa, biblioteca libre de Rapa Nui, para Rapa Nui. No sé cuál será el horario. Imagino que de lunes a viernes. Es heavy, ¿eh? La tranquilidad de esta mañana. Estaba dando un paseo más por el pueblo a pie para ver un par de cosas mejor. Mira las gallinas con sus pollitos. Literal, por la calle, por la avenida central, por la plaza del pueblo. Y aquí está el gallo en la plaza del pueblo. Y aquí hay dos bustos de Atamu Tekena y Policarpo Rojo, Policarpo Toro. Muy importante, estos fueron el representante del pueblo de Rapa Nui y el representante del Estado de Chile, los dos que firmaron el tratado de anexión a Chile en 1888. Atamu Tekena, en representación del pueblo Rapa Nui, suscribe el tratado de anexión con el Estado de Chile. Policarpo Toro, en representación del Estado de Chile, suscribe el tratado de anexión con el pueblo Rapa Nui. 9 de septiembre del 1888. Y abajo pone el ejército de Chile en homenaje a los hombres y mujeres de Isla de Pascua que han servido en sus filas. Pues esto sí que tiene toda la pinta de ser como la plaza central del pueblo. Por las estatuas, por lo que veis y porque ahí es el cruce de dos de las avenidas más importantes del pueblo. Epa, y mira esto, Municipalidad de la Isla de Pascua. Creo que esto es lo que viene siendo la presidencia o el domicilio del alcalde, alguna de estas casas. Aquí podéis ver en una esquina la bandera de Isla de Pascua y la bandera de Rapa Nui también. Pero habéis visto, incluso en la avenida principal, todos los edificios, todas las construcciones
siguen manteniendo como un cierto estilo rústico, ¿sabes? Básicamente una planta o dos plantas como mucho. Y después, generalmente de madera, aunque hay también paredes de cemento y así. Y después todos los tejados son de chapa. Son prácticamente todo pequeños negocios, negocios familiares. También me dijo alguien ayer, y esto es muy interesante, que prácticamente toda la propiedad del terreno y de las casas y todo aquí son de los Rapa Nui, de la gente local. Está muy regulado quién puede comprar y tener tierra, terreno aquí. Espera un segundo, mira. Mira el pedazo de antena, literal aquí en mitad del pueblo, en el centro del pueblo. Mira los cocos, tío. Pues eso, que se conserva como un estilo bastante tradicional y no hay grandes marcas, grandes construcciones. No te vas a encontrar un gran hotel de cadena internacional aquí en primera línea de playa. No hay McDonald's, no hay Burger King, no hay cadenas de centros comerciales. El único rastro de multinacional que yo he visto es ese sucursal del Banco Santander. Mira, ahí justo vuelve alguien de pescar. Hasta la piscina está desierta hoy. Capaz que los Rapa Nui también sean gente de tarde, ¿eh? Este cartel no lo había visto ayer de las tortugas. Evita tocarme y alimentarme. Entonces sí que es puerto de pesca este también, ¿eh? Varias de estas barcas sí que son de pescadores. Mira esto, tío, es que es muy loco. Bairua Polinesia, tesoros del Pacífico. Vestuario polinesio. Todo esto de Polinesia y motivos polinésicos se ve bastante por aquí. Y es que Isla de Pascua, Rapa Nui, esta isla es como uno de los vértices, se considera la esquina oriental de la Polinesia y guardan bastantes similitudes culturales y étnicas con otros territorios, islas de la Polinesia. Y sí que se nota, ¿eh? Yo sí que noto unas vibras ahí que me recuerdan a algunos de los países de Oceanía que visité en 2023. El ritmo de vida, el clima, la apariencia de la gente. Otros países o territorios que forman parte de la Polinesia son Nueva Zelanda, Hawái, Polinesia Francesa, Tonga, Samoa, Tuvalu también, por ejemplo, entre otros. Y mira, justo llegamos al cementerio de Rapa Nui. Flipas, ¿eh? Cuánto color aquí. Después también me ha llamado la atención, como es normal, muchas tumbas tienen una cruz, pero después otras, como esta, simplemente tienen trozo de madera tallada. Como es el caso de esta también, con la bandera de Rapa Nui al lado. O esta que tiene una lápida de piedra tallada con un rostro. O esta de aquí que directamente tiene un moai. Qué sitio, ¿eh? Para tener un cementerio y descansar para siempre aquí. En mitad del Océano Pacífico y a más de 2000 kilómetros de la isla de la población más cercana. Todo el mundo tiene gallinas aquí. Y nunca están en un corral, ¿eh? Siempre pueden andar por donde les da la real gana. Mira este poste de direcciones. Es que está absolutamente lejos de todo, ¿eh? Hawái, 7500 kilómetros para allí. Madrid, 13.200 kilómetros en aquella dirección. Mira, los bomberos de Rapa Nui. Aquí están. Buen camión, ¿eh? Bastante moderno. ¡Ay, mira, mira, mira! Municipalidad de Rapa Nui. Aquí se ve mejor que lo que he enseñado antes, que era desde atrás. Por aquí vive el alcalde, el gobernador de la isla. Hotel típico en Rapa Nui. ¿Veis? Nada súper extravagante. Todo cabañitas, pequeñas construcciones de un piso o dos como mucho. Todo bastante familiar. Hay otro dato interesante. La avenida esta, que os he dicho que es la avenida principal, lleva el nombre de Atamu Tekena, que es ese representante Rapa Nui que firmó el acuerdo de anexión a Chile. Otra cosa que quería comentar, mirad esto. Cosas de ley de migración de verdad. Ahora, pancartas de tema de urge ley de migración. He visto varias ya, en la isla. Por lo menos en 2 sitios más. Como de gente que dice, no, estamos muchos aquí en la isla. Más ya no, por favor. ¿Veis? Esto es una típica tiendita familiar, de las cuales hay un montón aquí en Rapa Nui. 2600. Sí, ¿con tarjeta? Lo que sí que, hostia, hay que decirlo, Isla de Pascua es caro, es bastante caro. Ya es caro de cojones venir aquí, cuestan más de 1000 euros los vuelos, ida y vuelta. Por ejemplo, comidas. 3 o 4 restaurantes distintos que he ido. Todas las veces que he ido a comer a un restaurante,
me he dejado por una bebida, una cerveza o un refresco o un agua o un plato y un pequeño entrante, todas las veces más de 30 euros al cambio, 31, 32. Y también está muy estandarizado dejar una propina del 10% en todos los sitios de restauración. ¿Veis? Ahora por la tarde sí está activo esto, la piscina llena de gente. Aquí, montón de chavales surfeando. Están subiendo las olas. Te vais a flipar, estamos subiendo a un volcán que hay aquí en una de las puntas de la isla. Pero por el camino, mira, con lo que nos hemos topado. ¡Qué barbaridad! Esa es la otra punta de la isla, esa de allí. Y por allí es donde es la fábrica de los moais y todo. Y ese de ahí es el pico más alto de la isla. Y por aquí está el pueblo Hanga Roa y el aeropuerto. La pista de aterrizaje va desde ahí hasta ahí, que no se ve. Y señores, hemos llegado a uno de los highlights de la isla. Kotepokouri Ranokau. Significa mirador Ranokau, porque lo pone ahí en español. Creo que vamos a flipar, Loco, es el cráter de un volcán. Es uno de los 3 volcanes de la isla. Y mira, miras para allí y está lloviendo. Es que es una isla volcánica, Rapa Nui. Se formó, de hecho, con una gran erupción volcánica submarina y eso creó la isla. Mirad dónde estamos. Estamos prácticamente al final de la isla. Estamos en una esquina. Y allí se puede ver océano abierto, para allí océano abierto y para allí océano abiertísimo. A más de 2000 kilómetros de la civilización más cercana en cualquier dirección. También dato interesante, el pueblo Hanga Roa, aquí donde lo veis, se formó poco después de anexionarse a Chile. Chile alquiló la isla a una empresa ganadera británica y esa empresa, los ingleses, como que obligaron a toda la gente aquí que vivía esparcida por toda la isla en distintos clanes y tribus a juntarse, a asentarse aquí donde estaba la Hanga Roa. Y ahí nació el pueblo y desde entonces como que todo el mundo vive aquí en el núcleo urbano y en los alrededores, ¿veis? Pero en las otras partes de la isla ya no vive prácticamente nadie. Ellos son Nico y Francisco, son 2 primos de Chile, del continente, que llevan 2 meses, ¿no? Los sí, 2 aquí en las islas. 2 meses. Y bueno, ¿por qué viniste? ¿Por qué habéis venido aquí? Bueno, llegamos a la isla por temas de trabajo. Llegamos a un hotel y... Los 2 trabajáis en el mismo hotel, sí, ¿verdad? En el mismo hotel. Y fue buena opción por el hecho de que te pagan pasajes y por la experiencia igual. Los salarios son buenos aquí, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Sí, mucho más que en el continente o en comparación a la Patagonia, que igual tiene como varios hoteles. Sí. Acá se gana el doble. Pero también todo es caro aquí y aún así da para ahorrar bien. Sí, da para ahorrar, es caro igual. Por ejemplo, tenemos las facilidades que nos dan, como las comidas en el hotel. ¿Cuánto dirías que es un salario medio aquí? Cerca del $1.000.000 de pesos chilenos. Esos son como $1.000 por ahí. Sí, $1.000. ¿Cuánto cuesta un alquiler? 200.000 pesos. Ah, bueno. Están por todos lados las gallinas, Tú, mira lo que me acabo de encontrar bajando. Que hay una cabaña con, mirad lo que pone el cartel. Para el conocimiento internacional, Rapa Nui jamás entregó ni cedió la soberanía. Pero creo que en el pueblo hay un cartel que decía lo mismo o algo muy similar. Sí, en varias partes se encuentra que dicen... Eso es gente que no reconoce el tratado ese de 1888. Exacto. Que dicen que fue ilegal o alguna cosa así. Sí, como que nunca se ha llegado a un acuerdo en verdad de decir... Ya ves. Hay gente que no... Como te decía antes, pero a mí no me ha pasado, que hay gente que no se siente como chilena. Buenos días. ¿Os acordáis de lo que os decía? De que hay muchas gallinas por todas partes. Pues bien, mirad de madrugada o al inicio del día al salir el sol. Es como una orquesta de gallinas y de gallos. Y antes, cuando me he despertado más temprano, más todavía, Ojito, que parece que hay misa hoy. He venido a asomarme a ver qué tal es la misa aquí en Isla de Pascua, que me han dicho que es curiosa. Damas y caballeros, ante todos ustedes, la iglesia de Rapa Nui, la iglesia católica.
de la isla de Pascua. Y resulta que hoy es misa, así que me he pasado a asomarme a ver qué tal. Porque nos hace dignos de servirte en presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo... ¿Habéis visto lo que es la misa? El cura habla en español, pero después entre medias van haciendo cantos en Rapanui, en el idioma nativo. Mirad esto, mirad qué vistas. La misión de esta mañana es subir hasta el Terebaka, el punto más alto de toda la isla donde tiene que haber más vistas. Es que se supone que desde ahí arriba vamos a tener una vista 360 grados de toda la isla, todo el perímetro de la isla. Oye, mira, se supone que atravesamos este pequeño bosque de eucaliptos y lo vamos a tener ahí. Me voy a volver loco, ¿eh? Con esas vistas, es que no sabéis el hype. A ver. Dios. Dios santo. Me cago en la hostia. Mira, por ahí está Hangaro, vale, o sea que allí va a ser mejor todavía. Wow. Ah, mira, aquí está el cartel. Mauna Terebaka. Estamos... Ah, mira, hay un moai y todo, mira esto. El punto más alto de todo Rapa Nui. Es que se ven todas las puntas de la isla. Una esquina por ahí, otra esquina por ahí y otra esquina por ahí. Ah, esa es la forma de la isla. Y Chile, para ubicarnos, el continente queda hacia allí. Para allí está Tahití, ¿verdad? Y Hawái. Ah, Tahití está para allí. Y Hawái por allí. La cuestión es que, visto desde aquí, mira, eso es Hangaroa. Pero no parece que hayan 10.000 habitantes ahí. Parece que hayan unos pocos cientos o unas decenas. Entre que es un pueblo como muy escampado y después muchas de las casas están como bajo los árboles y no se ven. 500 metros de altitud, 500 y poco, no me acuerdo del dato exacto. Y toda esta parte de aquí, lo que vendría a ser la arista sur de la especie de triángulo que forma esta isla, es la más... No hay carretera por aquí. Por aquí, esta parte solo se puede explorar a caballo. Pero tiene también sitios arqueológicos interesantes, cuevas, jeroglíficos y movidas guays, que creo que lamentablemente no me va a dar tiempo a visitar. Y después acaba todo en acantilados, que desde el pueblo se ven parte de ellos. Y desde el mar, por cierto, ella es la Tuni, una mujer Rapa Nui que me encontré, conocí ayer en el restaurante donde fui a comer, que ella trabaja allí. Estuvimos hablando un rato y me dijo, ah, tienes que subir al Terebaka, porque yo le pregunté, ¿y cómo se llega y tal? Y nada, ha querido acompañarme y gracias a ella pues he encontrado el camino, porque no se puede subir solo por aquí también y hay que como saberse el camino. Así que todos estamos aquí arriba gracias a la Tuni. Mirad, este es el supermercado que parece ser grande, de 8 a 10 cada día menos los domingos, que abre de 9 a 2 y media. A ver, bueno, pues efectivamente esto sí que parece mucho más un supermercado, parece una nave industrial realmente hecha supermercado. Tienes aquí la carnicería, quesería, panadería. Oye, nada mal, ¿eh? Es que tiene el mismo rollo que los supermercados más grandes que vi en otros países insulares de Oceanía. O sea, las tiendas más grandes de ahí tenían el mismo estilo que esto. Vale, el aterrizaje me lo he perdido, pero el despegue, eso no se me escapa. Allí al fondo está. Va a despegar hacia aquí, si todo va bien. Se da la vuelta. Se da la vuelta. 180 grados y listos para el despegue. Boeing 787 Dreamliner de LATAM, a punto de despegar desde Isla de Pascua, la isla más remota de América. Ahí viene. ¡Qué silencioso! ¡Dios! ¡Ah! Cinco horas y media hasta Chile, hasta el continente, sobrevolando todo el Pacífico por el camino. Bueno, y por último, amigos, vamos a conocer Isla de Pascua desde el mar. Se viene paseíto en bote. Vamos a ir a los islotes esos que no pudimos llegar. ¡Buah, buah, buah! Vamos, loco, que se viene. Esto va a estar guapo, ¿eh? Destino Los Motus, creo que se llaman esos islotes. Mira el color del agua, tío, es que es una absoluta barbaridad. Qué ganas de meterse ahora de repente, ¿eh? Mira, mira, es que aquí se aprecia perfectamente lo escarpado que puede llegar a ser, o que es,
Isla de Pascua, Rapa Nui. Buena parte de la isla acaba en acantilados como estos. Pensar que apenas hay 1 o 2 playas en el perímetro de toda la isla. Flipas, es impresionante. En mitad del puto océano Pacífico. Es increíble. Mira, allí vamos, mira qué épico. Y aquí arriba está la caldera, el cráter del volcán que visitamos el otro día. Esto impone que flipas, ¿eh? No sé cómo se transmitirá en cámara, pero es una barbaridad. El muro este de roca. Aquí arriba también, en lo alto del acantilado, es donde estaba el antiguo pueblo, la antigua civilización de Orongo, que es donde se iniciaba la competición del hombre pájaro. El resto de la acantilado. ¿Por aquí bajaban? La tradición del hombre pájaro, como todo en la isla, tiene varias versiones. Pero lo que yo escuché es lo siguiente. Antiguamente, en Rapa Nui existían diferentes tribus. Al no ponerse de acuerdo en quién debía ser el rey o gobernador de la isla, crearon el Tangata Manu, la competición del hombre pájaro, que se celebraba cada año y donde cada tribu elegía un representante que competiría con el resto de elegidos por convertirse en el rey de la isla durante el próximo año. A su vez, se elegía una joven virgen cada año y se la aislaba en una cueva sobre el acantilado donde se la cuidaba muy bien y se la protegía del sol para que se pusiera más blanquita. Ahí permanecía un año hasta la siguiente celebración donde era ofrecida como premio al ganador. La competición ponía a prueba la destreza y el coraje de los participantes. Empezaban en Orongo y de ahí tenían que conseguir bajar por el acantilado hasta el mar y posteriormente cruzar a nado los varios cientos de metros que hay hasta el Moto Nui, un islote frente a la isla principal, evitando todos los peligros que pudiera ver en el mar. Ya en el islote tenían que llegar hasta un huevo de pájaro colocado ahí y quien lo alzara el primero era coronado campeón. Es que mira esto, ya tenía mérito que solo el juez consiguiera escalar hasta allá, hasta lo alto. ¡Hostia, qué guapo! Mira, son 2 islotes, pensaba que era el mismo, pero mira, se separan ahí por nada, 2 o 3 metros. ¡Qué heavy! Entonces ahora sí, tenemos 1, 2 y 3 motus, los 3 islotes. ¡Qué bacanería! ¡Wow! Ya solo bajar el acantilado sin matarse ya era un éxito, ¿eh? Había gente que se mataba en la bajada y no me extraña nada. Y aquí en lo alto había un juez y el otro estaba allí al fondo en el lugar donde estaba el huevo. Si parece esto Pipeline de repente. Y aquí estamos otra vez, loco. Y ahora sí, chavales, lo último que nos faltaba por ver, la gasolinera. La gasolinera, pero lo que pasa es que no sé si está abierta. Ojo, pone ahí gasolina 1568, diésel 1304 pesos chilenos, lo cual quiere decir 1,60, 1,30 euros el litro. No me parece nada caro para donde está la isla, ¿eh? Para lo remota que es. Más barata que en España. De vuelta en el aeropuerto, el cual ya conocéis, pero venimos a despedirnos de esta bonita isla. Anda, mira, aquí sí están las tiendas ahora abiertas. Atentos a esta situación. Estamos por abordar, pero mira, la cuestión es que no hay manga ni nada. Ahí está el avión. Pero como haya que embarcar así, nos vamos a ir calados a Santiago. Bueno, pues mientras para de llover, porque yo no me pienso embarcar el primero como está el tiempo. Empieza Calafate, de Punta Arenas y unas pringas, porque es casi la hora de comer, ya tengo hambre. Tú, insólito. Acaban de mover el avión, lo han acercado más todavía a la terminal para que el camino sea más corto, porque no tiene pinta de dejar de llover. Van a empezar el embarque, tú. Qué valientes, yo me quedo aquí. Porque lo último que quiero es quedarme esperando ahí en las escaleras del avión mientras me cae el chaporrón encima. Hay que pensar, hay que ser de los últimos para correr al avión y subir las escaleras sin parar, no quedarse ahí atascado. Madre mía, tú, mira que embarque. Buah, chaval, yo no tengo paraguas. Mira qué triste. Buah, pobre señor. Uf. Vamos, amigo. Ay, Dios. Pero bueno, uno de los embarques más precarios que yo he visto en la vida. Hola. Estamos listos. Gracias. Tú, mira cómo me he librado de la lluvia, chaval. Hay que tener cabeza y esperar cuando toca esperar. Bueno, ya está. Me despido. Hostia, mira lo que han puesto para cuando llovía antes. No todo podría acabar bien. No todos los finales son felices. Y es que mirad qué asiento tengo el medio del medio, o sea, el peor asiento que podría haber jamás en un avión.
Y ya desde Santiago despedimos el vídeo, ahora sí que sí. Vaya viajecito, han sido 4 días y medio bien intensos. Pero qué sitio, Rapa Nui, ¿eh? Espero que os haya gustado. Ojalá que alguien se anime a visitarlo, ¿por qué no? También. Y nos vemos la próxima aventura.